Hola, bienvenidos a Desmontando Mentes, el viaje de los paradigmas epistemológicos. Nuestro equipo está conformado por Cárdenas Avilés Luis Javier, Esqueda Canela Alejandro, Fernández Rosa Santiago y yo, Carvajal Domínguez María Alondra, y este es nuestro proyecto final de la materia de Ser Universitario impartida por el Dr. David Ángeles Garnica. Acompáñanos en este viaje intelectual lleno de monstruosas bestias, dudas, interrogantes y dilemas que brillan como luceros en una noche clara, para desafiar todo lo que sabemos o lo que creemos saber. Exploraremos la profundidad del pensamiento de cada bestia, pero el reto será entender a cada uno de ellos y elegir la propuesta más convincente que nos permita entender nuestra realidad de la mejor forma. Así que asegúrate de tener puesto tu casco de pensamiento y tus gafas de escepticismo, porque este será un terremoto filosófico que sacudirá tu pensamiento. Edgar Morin presenta la idea que es necesario enseñar 7 conceptos clave a los universitarios, donde esas 7 ideas se pueden relacionar con las cabezas del monstruo griego Hidra de Lerna, las cuales deben ser enfrentadas y comprendidas para poder salir de la universidad con una persona íntegra. La Hidra es un ser mitológico cuya principal característica es ser un dragón con múltiples cabezas, y al momento de cortar una de ellas, crecen 2 en su lugar. Esas 7 lecciones son las siguientes. Primero, la ceguera del conocimiento. Esa se relaciona con la idea de que el conocimiento tiene sus limitaciones. 2. Los principios de un conocimiento pertinente. Esa se vincula con la necesidad de no limitarnos a un solo conocimiento. 3. Enseñanza de la condición humana. Esta se refiere a comprender la naturaleza humana, que incluye aspectos espirituales, psicológicos y biológicos. 4. Enseñanza de la identidad terrenal. Esta destaca la importancia de entender cómo esas acciones afectan a toda la sociedad y al planeta en su conjunto. 5. Enfrentar las incertidumbres. Eso nos recuerda que debemos estar preparados para lo inesperado, como una de las cabezas de Hidra que debemos afrontar estratégicamente. 6. Enseñar la comprensión. Esa se relaciona con la importancia de entender no solo lo que se debe, sino cómo se comunica y cómo se relaciona con el contexto, como otra cabeza que debemos abordar. 7. La ética del género humano. Y por último, esta sugiere la necesidad de buscar el bien y la felicidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, lo que puede considerarse como una de las cabezas de la idea de la ética y la moral que debemos enfrentar. Después de estas explicaciones, podemos decir que por cada tarea a la que tengamos que enfrentarnos, así como la cabeza de Hidra, siempre habrá una más a la que debemos hacer frente. Imaginemos un viaje mental en el que la duda se convierte en el trampolín para poder explorar los rincones más interesantes del ser humano y la realidad. Bienvenidos a Meditaciones Metafísicas del cíclope Descartes, también conocido como Polifemo. ¿Alguna vez te has preguntado si tu existencia es tan real como la del Sol y las estrellas? Polifemo lo hizo, y así llegó a las 3 meditaciones metafísicas: la duda, la certeza y Dios. Polifemo experimentó una fuerte decepción amorosa e intelectual cuando se dio cuenta de que su educación había sido una mentira y él había estado equivocado toda su vida. Pero además, Luis de Góngora nos cuenta que Polifemo se enamoró de una bellísima Nereida llamada Galatea, pero ella estaba enamorada de un pastor llamado Asís. Un día los encontró reposando junto al mar, y Polifemo se enfureció tanto que lanzó contra Asís una enorme roca que lo aplastó, y Galatea lo convirtió en un río de limpias aguas. Pero además, Homero nos cuenta en su poema épico La Odisea que cuando Ulises y sus hombres regresaban de la guerra de Troya a Ítaca, decidieron hacer una parada en la isla de Sicilia, donde vivía Polifemo, y entraron a su cueva. Él los encerró y devoró a 2 de sus hombres. Para escapar, hincaron en el ojo de Polifemo una afilada estaca de olivo, dejándolo ciego. Ulises y sus hombres escaparon de la cueva de Polifemo, escondiéndose debajo de sus ovejas mientras él sacaba a pastar a sus animales, ya que ya no podía ver, solo podía sentir a las ovejas del lomo. Ulises le gritó a Polifemo mientras se alejaban, enfureciéndolo y pidiéndole a su padre, Poseidón, que no los dejara llegar a casa. A partir de estas 2 malas experiencias, Polifemo estableció un método al que denominó duda metódica, el cual consistía en dudar de absolutamente todo hasta no tener una sola certeza. Así, Polifemo se sentía traicionado y decepcionado. Decía que todo lo que había pensado, aprendido y razonado era falso. Incluso sus sentimientos podían estar equivocados, pero debido a que podía realizar todas estas acciones, existía. Así, Polifemo solo tenía una certeza:
Somos un cuerpo, pero también somos cosas pensantes, por lo tanto, existimos. Finalmente, Polifemo establece que hay un elemento más. Este es Dios, pero este es causa de sí mismo, es una idea innata, ya que conocemos cosas materiales, temporales y mortales. Por negación, también debe de haber algo inmaterial, eterno e inmortal. Él no lo cuestiona en ningún momento, simplemente sabe que su padre, Poseidón, dios de los océanos, mares y terremotos, existe y está ahí, y por eso le pide ayuda. Asimismo, podemos identificar en esta historia los 4 estados de la mente. Polifemo, en sus años iniciales como estudiante, tenía creencias, es decir, ideas que por mucho tiempo consideró ciertas, pero no tenía evidencia de ello, pero no las discutía. Posteriormente, esas creencias se convirtieron en opiniones. Seguía admitiendo ciertas ideas, pero empezaba a cuestionarlas, y por tanto estaban abiertas a discusión. Entonces Polifemo llegó a la conclusión de que todas las creencias que tenía inicialmente eran falsas y estaban equivocadas. Y por lo tanto, solo quedaba la ignorancia, la ausencia de conocimiento, pues, en palabras de Sanguinetti, las cosas no son como las pensamos o imaginamos, sino que tenemos que pensarlas en conformidad con lo que son. Finalmente, a Polifemo no le quedó más que dudar de todo lo que lo rodeaba y lo que sabía, excepto de su existencia, y no afirmar nada hasta no tener evidencia de ello. A esto lo llamó duda metódica, la suspensión de la decisión ante proposiciones contradictorias. ¿Cuál es la relación entre el monstruo Kraken y la filosofía de empirista de David Hume? Bueno, primero que nada tenemos que tener una breve introducción a la filosofía de David Hume, la cual es una corriente filosófica que nos relata que no existe ningún tipo de idea innata. Es decir, que todo lo que conocemos proviene de 2 fuentes. Una es la idea y otra es la percepción. La idea son aquellas cosas que conocemos y sabemos cómo son, y las percepciones son aquellas cosas que no conocemos pero tenemos una imaginación que nos dice cómo podrían ser. Y bueno, el monstruo Kraken es un monstruo de la filosofía escandinava que se le atribuye una forma de calamar o pulpo enorme, el cual se decía que destruía todo barco que pasara cerca de su territorio y vivía supuestamente en el fondo del mar. Y bueno, ¿cuál es la relación que existe entre estos dos personajes? Es que a pesar de que uno podría creer que es difícil relacionar a un monstruo con la filosofía de una persona tan importante como David Hume, la verdad es que se ha demostrado que la familia a la que pertenecen los pulpos y calamares, que es la misma, pueden solo ver en 2 maneras. Una es con un espectro verde y otra es con un espectro azul. Y bueno, ellos también, después de ciertos experimentos, han determinado que pueden y son sensibles a ciertos colores como primarios. Lo son el magenta, el azul, el amarillo, dándonos a entender que este monstruo Kraken podía percibir ciertos colores de las embarcaciones, podrían ser color café, del color de piel de los marineros, etcétera, pero eso siendo solo una percepción de él, porque no se puede ver debido a que los pulpos no pueden ver en otro color que no sea verde o azul. En el tema de idealismo, la pregunta que nos concierne sería: ¿cómo se relaciona la quimera con Kant? Uno normalmente no pensaría que un monstruo con diferentes cabezas que aterrorizaba a la gente y la característica de escupir fuego estuviera relacionado con uno de los filósofos más importantes, que es Immanuel Kant. Sin embargo, su filosofía presenta una gran similitud. La quimera la podemos definir, como dice Homero en su 6º libro, en su 6º canto de la Ilíada: por delante león, por detrás serpiente y en medio cabra, que exhalaba la terrible furia de una ardiente llama. En cuanto a su historia, bueno, fue hija de Equidna, madre de los monstruos, y Tifón. La quimera causaba estragos por toda Alicia, hasta que ya harto, el rey Iobates mandó al héroe Belerofonte, el cual logró matar a la bestia. Por el otro lado, tenemos a Kant, que nació el 22 de abril de 1724 y vivió gran parte de su vida en su pueblo natal. Una de las cosas que lo hacen relevante es que de cierto modo cambió la forma de percibir la realidad, rompiendo los parámetros de esos tiempos, y a su vez destrozó el sentido común del momento. Si nos ponemos a pensar
Ambos personajes presentan una gran cualidad, la cual es lo imposible. La unión de estos diferentes animales en un solo cuerpo, con el tiempo, se volvió una metáfora de lo imposible. Así de imposible que fue en su momento unir el racionalismo de Descartes junto al empirismo de Hume. Por medio de una profunda investigación, se puede encontrar una conexión entre el monstruo griego Tifón y el realismo moderado de Aristóteles, donde Aristóteles postula que lo universal y lo abstracto solo existen en la mente humana como concepto, ligados a las propiedades de una cosa concreta en la realidad. El mito de Tifón, considerado como el monstruo de los huracanes, se enfrenta a los dioses del Olimpo, y en especial a Zeus. Esto lo podemos ver con una metáfora donde Tifón representa la fuerza de la naturaleza y lo abstracto, mientras que Zeus representa la individualidad y la capacidad de enfrentar amenazas particulares. La batalla entre Tifón y Zeus refleja la lucha entre lo universal y lo particular. Aunque Tifón deja a Zeus inmóvil, le arranca los tendones. Hermes y las Moiras simbolizan la conexión entre lo abstracto y la realidad, ya que estos ayudan a Zeus. Zeus gana la batalla, lo que simboliza la supremacía de la individualidad y la racionalidad sobre los poderes abstractos y destructivos de la naturaleza. En resumen, Tifón y la realidad moderada de Aristóteles la podemos ver como una lucha entre lo individual y lo particular, entre lo abstracto y la individualidad. La batalla entre Tifón y Zeus es la metáfora de conceptos abstractos y la realidad concreta, reforzando la idea de que en la mente divina los universales y la esencia de las cosas desempeñan un papel fundamental en la creación del orden del mundo. A continuación conoceremos la historia del Minotauro, la cual se relaciona con la posverdad. El rey Minos, hijo del mismísimo Zeus, necesitaba que su pueblo lo reconociera como el rey de Creta. Para ello, le pidió ayuda a Poseidón, el rey de los océanos, quien le envió una señal. Un hermoso toro blanco emergió de las profundidades del mar. Era más bello que cualquier otra criatura. A cambio, Minos debía sacrificar a este toro en su honor. Sin embargo, Minos quedó tan embelesado por la belleza del toro que intentó engañar a Poseidón intercambiando al toro blanco por el mejor toro de su rebaño. Cuando Poseidón se dio cuenta del engaño, se enfureció tanto que hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara del toro. Pero la historia no termina aquí. Pasífae, con la ayuda de un artesano llamado Dédalo, hizo que le hiciera un disfraz de vaca para poder tener un encuentro con el toro. Este encuentro dio lugar al nacimiento de Asterión, mejor conocido como el Minotauro. En la historia podemos apreciar que los sentimientos de Minos fueron más importantes que los hechos y se dejó llevar por sus emociones, lo que desencadenó en el despiadado castigo de Poseidón, tal como ocurre en la era de la posverdad. También podemos identificar una falacia de plano inclinado, ya que todo comenzó con la desobediencia de Minos a Poseidón. Luego, la pasión desenfrenada de Pasífae por el toro desencadenó una relación contra natura, lo que originó al Minotauro. Este ser, mitad humano, mitad toro, fue encerrado en un laberinto diseñado por Dédalo, y para calmar su ira, se le ofrecían tributos de 7 doncellas y 7 jóvenes periódicamente. Entonces, todo el pueblo de Atenas estaba condenado a este tributo. En el tema de las grandes preguntas, la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre la creación humana y la búsqueda de las respuestas a las grandes preguntas filosóficas sobre la existencia, el universo y el propósito de la vida? El personaje principal de esta pregunta es la Esfinge. Era una temible demonio que habitaba en un monte cerca de la ciudad de Tebas y atormentaba a los habitantes con sus enigmas, que si no resolvían, lastimosamente eran asesinados. Uno de sus enigmas más populares, por no decir el más popular, era: ¿cuál es el animal que por las mañanas anda a 4 patas, a mediodía en 2 y por la tarde en 3? Quien pudo responder a esta adivinanza fue Edipo, la cual hace referencia al hombre, ya que al nacer el hombre gatea, después aprende a caminar y cuando envejece en sus últimos momentos de vida se apoya de un bastón. Con respecto a esta historia, podemos decir que para poder responder a estas grandes inquietudes que se han presentado a lo largo de la humanidad, hay que
primeramente conocernos a nosotros mismos. Y recordando lo que dijo Boecio, la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. En Razón, Ciencia y Fe, la pregunta es: ¿cómo influye la fe en las respuestas a las grandes preguntas? Primeramente, hay que saber que el principio se basa en la fe de que podemos descubrir algo algún día, y se estudia o relaciona con la filosofía, mientras que por el otro lado, que la causa es objeto de estudio de la ciencia y se fundamenta en la razón, que como vimos anteriormente es la naturaleza de la persona. Uno pensaría que es como el agua y el aceite, ¿no? Es decir, que no se relacionan. Pero no es así, no son cosas opuestas, sino que se complementan. La fe ilumina el ámbito de las verdades básicas que puede alcanzarse mediante la razón y proporciona, además, una perspectiva superior que señala el sentido último del hombre y de la naturaleza. ¿Cuál es la relación entre la modernidad líquida y un monstruo como Medusa? Bueno, primero que nada debemos de tener una breve introducción de ambos y se nos dice que la modernidad líquida es un fenómeno el cual ha venido con las nuevas generaciones, las cuales han derretido los conceptos, ideas o nociones que las generaciones antiguas habían construido a lo largo del tiempo. Es decir, que aquellas cosas que las generaciones pasadas nos habían dejado, a estas nuevas generaciones las hemos llegado a convertir en algo como no válido. Y pues bueno, Medusa era una hermosa joven que el dios Poseidón, pues lamentablemente abusa de ella en un templo dedicado a otra diosa. Esta diosa se enoja y le manda un castigo a la joven en la cual le da cabello en lugar de cabello de serpientes y hace que todos los que lo vean a los ojos se vuelvan piedra. Y bueno, ¿cuál es la relación entre estos dos? Basándonos en que los argumentos anteriores, se podría pensar que la modernidad líquida lo que hace es observar las ideas, nociones o conceptos que nos dejaron las generaciones pasadas y en base a las ideas de los tomadores de decisiones actuales se decide si todavía se encuentran vigentes o si debe de cambiar, ya que muchas veces se hace porque no coincide con las percepciones actuales y pues podríamos creer que la modernidad líquida lo que hace es convertir en piedra los argumentos, las ideas, nociones y conceptos para que después sean juzgados en si pueden seguir continuando como verídico o como algo ya no válido. Entonces esa podría ser la relación, que así como Medusa convierte a sus víctimas en piedra, también la modernidad líquida lo hace con las cosas que desea cambiar.